Hola, 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 mi gente, ¿cómo están? Este es un capítulo más, sí, de su podcast, el favorito de los niños y las niñas, ya, ahora sin mentir. Y estamos con un panelista que ya echábamos de menos, que se nos había perdido un poco el compañero, tenía harta pega, don Diego Ramírez, politólogo, trabajando ya en la Municipalidad de Palmilla, mi niño. Ahí está desde la sexta región. ¿Cómo ha estado don Diego? ¿Cómo le ha tratado la vida? Bien, bien, pues César, un poquito enfermo como todo. Yo creo que hubo como un resfriado nacional. Como que todo el mundo se resfrió y estamos todos ahí un poco averiados, pero ya recuperándonos, haber un poco trabajado durante las fiestas patrias por un tema de que es tradición igual que las fondas acá en el sector donde estoy trabajando. Es como un sector ya muy popular y tradicional, donde, como tú decís, pues, estoy como trabajando ahí en la municipalidad hace un tiempo, y en ese espacio claramente nos toca trabajar en parte B, pero igual, la idea es ponerle bueno ahí por la gente en general. Pues uno trabaja dentro de ciertos espacios, pero lo importante es lo que uno hace de corazón y hace también más fuera, porque en el fondo nuestros espacios laborales son momentos en los cuales nos limitan a hacer cosas quizás que es lo que el día a día nos gustaría estar haciendo, ya que en el fondo estar tratando de apoyar a las personas en todos los espacios, no solamente en algo tan limitado como una institución. Pero como te digo, bien, bien, yo he estado un poco perdido. Lo importante también, como señalar acá, ahí también se hace la invitación a toda la gente que, que nos ve, que nos escucha, de que el trabajo real se hace como ahí con la gente, que es lo que nosotros creemos. Contarle a la gente, César, y también ahí te sumo a esta como buena onda de energía que nos ha venido pasando el último tiempo. Nos ha ido bien ahí con ciertas personas en unas postulaciones a ciertos recursos, saludar también a esa gente que va a poder tener su emprendimiento, algunos proyectos para una escuelita ahí, para unos clubes de adulto mayor, y los cuales como nosotros tenemos siempre visto, pues aquí no hay que generar ningún tipo de interés más que el querer ayudar. Entonces en este tiempo igual un poco perdido quizás de esta conversación, se echa de menos porque es un espacio en el cual podemos estar como tener la libertad de poder dar nuestra opinión obviamente con base y no haciendo un mero espectáculo solamente, y también tratando de entregar un poquito de, de la herramienta que quizás que uno ha podido adquirir durante la vida para que también se vayan a debatir. Lo importante no es aquí ninguno de nosotros impone algún tipo de verdad, solamente tratamos de generar un debate para que esto tenga un poquito más de color y como nosotros siempre decimos, pues, sin mentir. Sí, bueno, y Eso es siempre lo más saludando a la importante. gente, a las comunidades que nos apoyan y Exactamente. obviamente siempre darle el saludo a la radio Nehuén, que es la que permite que este programa llegue a ustedes. Así que, sin más que decir, empecemos con el primer tema, pues, ¿te parece, Diego? Así es, pues. Estábamos hablando un Bueno, poco de que este programa queríamos hacerlo eh, un poco más ligado a lo que está aconteciendo ahora mismo y cómo se ha ido cambiando la imagen del presidente de a poco y cómo esto se consolida este 18 de septiembre de alguna manera. ¿Qué nos trae a la mesa tú, Diego? ¿Qué novedad? ¿Qué está pasando en redes sociales y en todos esos sitios donde la gente miente tanto? claro, es un espacio en el que igual se presta y en verdad le da espacio para que, como tú dices, pues la mentira sea parte quizá protagonista muchas veces de eso y que la gente se informe a través de mentiras, le hace mucho daño al intentar tratar de como llevar una situación un poco más clara, ver una luz un poquito más clara al final del túnel, que hoy día está difícil, como tú decías, hay estas pequeñas vueltas del presidente que ya sumándolas ya todas, pareciera ser que ya no le quedan chaquetas en el, ¿cómo se llama? En el closet, quizás porque ya tantas vueltas de chaqueta que se ha dado, o las tiene todas gastadas, o no le debe quedar ninguna ya. Entonces, en el fondo hoy Bueno, día, vimos un poco de cómo se extremó la cosa, porque recordemos que pasamos el primer hito, ahora en septiembre, que era importante, que eran los 50 años, en donde el
presidente trató de hacer un gesto como con la izquierda, no se sumó a la derecha para firma de acuerdo que era por la democracia. Por el otro lado, Chile Vamos dijo, no, si nosotros estamos de acuerdo con la democracia, pero no negando ciertas cosas. Claro, Y después de eso, supimos que supuestamente habían amenazado a los padres del presidente allá en su ciudad natal. eh, y después tenemos un Boric totalmente distinto para el 18 de septiembre, po, porque estábamos diciendo, bueno, que Boric es Allende, bueno, prácticamente. Vi incluso posteos de Boric donde estaban, yo recuerdo una foto que vi en X, que él sube, así como de la declaración por la democracia, así firmada por estos presidentes, y con los lentecitos del puesto de arribita. No sé si viste esa foto. Era sí, ¿no? era muy así como, bueno, Allende, porque todos saben que el símbolo como de la lucha de la UP entre los años 70 y 73 fue Allende y sus lentes rotos. Y Exacto, incluso para portadas de algunas películas, como esta donde salen como las últimas horas de Allende, cuando estaba parapetado en La Moneda, eran sus lentes rotos encima de la mesa. Entonces, como estas sutilezas que ocupó, que no eran tan sutiles, obviamente, por algo nos dimos cuenta, era como acercándose a esa imagen. Y después lo vemos para el claro. 18 ahí cantando las glorias, las glorias del Ay, los ejército, viejos los viejos estandartes. estandartes y todo eso. Claro, Sí, o me sea, gustaría saber como tu impresión en ese sentido. claro, o sea, pasar en lo que tú pudiste estar conversando la semana anterior con respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que nos llevó a una dictadura cívico-militar cívico-militar, perdón, que ya creo que darle vuelta más sería como redundar un poco, pero desde ahí en adelante nos damos cuenta de que en este caso el presidente sigue tomando como las banderas de estos, como se habla en la política, de los grandes acuerdos, como este discurso que sea el que sea que esté gobernando, en algún momento cuando está la cagada, aparece la frase, tenemos que llegar a los grandes acuerdos. Entonces, como que Boric toma esta posta nuevamente para salvar la institucionalidad, porque como siempre nosotros lo decimos, acá en Chile jamás, jamás, y los que defienden esas como posturas de izquierdas y derechas son gente, y nosotros lo decimos claramente, o recibe plata del Estado, o sus familiares están pagados con plata del Estado, o tenía algún negocio que el Estado te pasa la plata, porque en el fondo hoy día la gente en general tiene una desafección, una desconexión, como la queramos llamar, un desapego completo con lo que es la institucionalidad, y cuando te meten las encuestas y estas cosas también entendamos que son parte de ese juego, donde a la gente le hacen la mente para decir, claro, hay un acuerdo o no. Ahora incluso, saliendo un poquito, pero levemente un poquito de la conversación, Bachelet se mete por los palos y aparece así como una gran imagen nuevamente de la salvación. Entonces, y eso solamente lo meten ellos en la mente de la gente, porque nadie se acuerda de Bachelet en este momento. Entonces, como, porque está tan la cagada que cualquier persona que se parezca un poquito a algo como un poquito más sólido, ya es parte de la solución. Pues, o sea, como Matei se ha ido metiendo porque casi es muy extremo, entonces no, Matei quizás es bueno. ¿Cachai? Entonces, como en ese espacio, y el presidente en esto ha dado unas señales como ya que no sabemos, o sea, nosotros podemos interpretarla muy más fácil y por eso también nos atrevemos como a dar una opinión con respecto a eso, a hacer un análisis más que una opinión. Y vemos que ese acuerdo que tú señalabas, donde firmaba y aparecían los lentes también, partió con una frase importante de Boich en una entrevista, si no me equivoco, en Canal 13, en algún canal de la Canal televisión, de Luxic, donde, mira, mira. mega, mega, si no me equivoco, porque Mira, la más hacía el encima. 13, que parece, porque la hacía el Francisco, el actor, el Pancho Melo, hacía la cuestión, la entrevista, y él señalaba que Piñera era un demócrata. No sé si solo pudieron conversar la semana, Sí, sí, lo la semana conversamos. pasada con ustedes.
sí, lo conversamos. Ese es un punto que si uno después dice, claro, Boric dice Piñera un demócrata, la derecha no quiere ir a firmar, pero aparece la firma de Piñera en el acuerdo que tú señalas, aparece la firma de Piñera. Entonces cuando Sí, uno dice, esas señales que quizás son como bien por debajo, y uno dice, ¿cómo este se atreve a decir estas cosas? Claro, es para ir generando estos acuerdos que finalmente quieren mostrar supuestamente esta como capacidad de poder dialogar frente a situaciones que después a la semana siguiente ya esto se olvida, o sea, recordemos que hace un tiempo atrás Piñera se reía arriba del avión presidencial del mismo Boric, entonces como y después Boric sale con estas palabras, entonces en el fondo hoy día cuando ya llegamos a un 18 de septiembre donde al parecer fue como durante el 11 y durante todos esos días previos, allendistas totales, llamémoslo así, allendista y el allendismo. Poco vi acordarse de, o poco vi en frases o compromisos reales con respecto, por ejemplo, a qué es lo que se iba a hacer para tratar de buscar verdades con respecto a estas cosas, porque cuando se habla de esta comisión de la búsqueda de la verdad y todas estas cosas, recordemos que Boric lo hace a través de algo directamente del gobierno, no lo hace pasar por un tipo de una futura ley o algo, o sea, podemos decir que si un próximo gobierno puede ser Kass o puede ser alguien de derecha, llamémoslo derecha porque volvemos al punto este de que no hay diferencia al parecer hoy en día, puede venir cualquier presidente o presidente y decir, hasta aquí no me llegó esta cuestión, y era. Entonces tampoco digamos que algo tan profundo, tampoco es algo bueno, que va bueno, a igual ser trascendente en la hablamos un historia de poco, Chile. claro, igual hablamos un poco de eso con Natalia y habíamos visto el tema de que Piñera va, firma esto, a pesar de que su conglomerado estaba en contra de que fuera firmado y todo el tema, porque él recuerda que Chile Vamos no quiso sumarse, pero sí Piñera, ¿cachai? ¿Y qué es lo que Exacto. ocurre? Que acá hay un cambio brutal. Nosotros hablábamos de ese, usted está avisado, ¿ah? Claro, Piñera, tenéis los días contados, papito, ¿ah? Está avisado, señor presidente. Y cuando llegamos al poder, resulta que nos damos cuenta de que todo lo que dijimos se nos vino en contra y ahora estamos en un escenario donde sin la derecha no podéis gobernar. Pero ahí hay otro tema que yo creo que también es importante, es sacar un poco del imaginario porque la semana del 11 de septiembre la derecha, y esto también lo hablamos latamente antes, jugó, o sea, la derecha no fue la que jugó, sino que eh, la- el oficialismo trató de hacer ver a la derecha como que estaba preparando un golpe. Y empezó a través de redes sociales, a través de sus militantes y a través de sus dirigentes, o sea, senadores y diputados del oficialismo, hablando de lo peligroso que una derecha sin firmar este acuerdo. La derecha firmar o no firmar el acuerdo, si quiere hacer un golpe lo hace igual. Y el golpe de Estado, lo dijimos, no va a venir, la derecha no le conviene que haya un golpe. A la derecha le conviene asumir a través de la democracia. A la derecha le conviene que dure los 4 años Boric, porque así le da 4 años a la izquierda. Le pega 4 años todo el rato a la izquierda. Entonces la gente cuando termine este gobierno de izquierda no va a querer otro. ¿Cachai? En exacto. cambio, si le trataran de hacer un golpe de Estado, ¿por qué? Si Boris no está haciendo nada, así como, ay, No, culiao, brígido, no, y tampoco están las tampoco, condiciones para poder asumir después una, entre comillas, estabilidad, porque el discurso de estabilidad hay que entender que netamente son palabras bonitas, porque cuando uno pudiera decirle si uno pudiera tener directamente, por ejemplo, a tipos como Castro, o cualquier parte de este conglomerado republicano, toda esta gente que está en esta cuestión de el orden y la seguridad, pero preguntémosle cómo lo quieren hacer, cómo lo van a desarrollar, porque en el fondo eso es lo que nos explica. Entendamos que la gente quiere seguridad y eso es algo natural porque estamos en una situación que no solamente es una seguridad en cuanto a la delincuencia, hay una inseguridad como generalizada en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, como esa promesa que en el fondo hoy día netamente podemos decir que es populista, sí, ¿me escuchas? sí, sí, te escucho. Perdón, esta promesa que es populista, en el fondo hoy día nos damos cuenta que
no hay como sustentarla. Entonces, en esa situación, nos vamos topando con que ya tenemos al presidente en una línea que no tiene una visión o no tiene una forma de que lo podamos ver separados de esta ya como disputa, eh, ¿cómo podemos decirlo? Como de diferencia, ¿ya? Estamos como en el terreno de que son todos iguales. No sé qué opináis tú de eso. Bueno, sí, pasa mucho y de hecho por eso se va a dar lo que hemos hablado bastante, que es el tema de que lo más probable es que sea un gobierno o de republicano o de derecha lo que viene. Eh, Exacto. lo que logra hacer, lo que logra configurar acá la llamada, la autodenominada centro derecha, que es Chile Vamos, no hablemos de republicanos, sino que Chile Vamos en sí, es que ellos lograron hacer un movimiento donde posicionan a una mujer fuerte con dos mujeres fuertes más, ¿cachai? Que Claro. salieron bien paradas del gobierno de Piñera 1, o sea, perdón, de Piñera 2. Que una, obviamente, que es la candidata presidencial, Evelyn Matei, y junto con Paula Daza y junto con Carla Rubilar, o sea, son personas que uno puede decir como persona de izquierda, como nosotros, ¿cachai? De que no, son nefastas, porque piensan de esta manera y de esta manera y de esta manera. Pues realmente a la gente lo que le importa es lo que han hecho en política. Exactamente. En sí la Evelyn Matei no tiene ya así como brígida, así que uno puede decir, no, como la Bachelet, por ejemplo, no, el hijo ladrón, ¿cachai? Ujú. Acá ella no tiene como esa historial. Yo recuerdo que como lo más brígido que vi una vez de la Matei fue que trató mal a una diputada de izquierda, la trató de ignorante mierda, así le dijo, la trató a Garabato, pero si te ponías a analizar el caso, sí era ignorante. De No, verdad no no, tenía nada que ver y lo que quizás había estado sí hablando tiene, la verdad. no, ¿Cachai? y quizás tiene como ya de cierta manera, es como en video donde aparece con Pinochet y todo, pero como volvamos al punto, la gente como que ya hay ciertas cosas que ya no le están como pareciendo tan como masticables, podríamos decirlo así, como que ya no se traga tanto esas cosas. Entonces cuando Matei aparece como una figura en la cual, claro, aparece en una comuna siendo alcaldesa donde no tiene muchas necesidades, básicamente no es tan difícil administrar esas comunas cuando tenéis muchos recursos, porque tus problemas grandes no tenéis problemas de colegios que se llueven o que Sea, no tienen tengan una baño fundación, o la hermano, tienen una inseguridad. fundación que entrega, yo te lo digo porque nosotros cuando estábamos estudiando, al grupo de nosotros en un momento nos mandaron a consejos municipales y a nosotros nos tocó el de Providencia, justamente para la época de 18 de septiembre. Y recuerdo que ellos tienen una fundación, la Fundación Providencia, donde ayudan a comunas como Pedro Aguirre Cerda, como La Pintana, donde le entregan plata, ¿cachai? Porque ellos no la ocupan. Porque, por ejemplo, hay temas como la educación, donde ellos ya lo tenían saneado, temas de salud lo tienen saneado, porque no toda la gente, es muy poca la gente que ocupa el consultorio, por ejemplo, si lo comparamos con La Pintana. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, claramente hay una ventaja en términos de que tenía una comuna bien posicionada y que tiene recursos. Exactamente. Yo Entonces creo, yo como que creo la que lo, figura de ella se ve fuerte en ese espacio porque en el fondo también no ha sido alguien que, como tú dices, no se le ha, no le aparecen como, no tiene flancos, no tiene espacio donde tú lo podías atacar como tan directamente. Claro, como así podría, por ejemplo, quizás ser Carter, o como así claro, podría ser, por ejemplo, Katy Barriga hoy día que está a punto de ser formalizada. Entonces, como que no tiene como tú grandes espacios en los cuales la podía tocar más que decirle que quizás es de derecha, que quizás puede ser pinochetista, y quizás, pero esos argumentos hoy día ya quedan un poco obsoletos no, y, y- porque la y- y ella, necesidad. y ella te lo rebatiría inmediatamente porque recuerda esa imagen donde ella sale llorando cuando encuentran los cadáveres en Pisagua.
Recuerda No, y también que el podría papá incluso de ella, ocupar la figura de su padre, claro. La figura de su padre recuerda que el cuando papá él. de ella fue también uno de los que provocó de que no pudiera, ¿cómo se llama?, desconocer el resultado del plebiscito Pinochet. De hecho, hay una entrevista donde el papá de Matei señala que Pinochet le ofrece, les dice que tienen que firmar y él se da cuenta que en el fondo ellos están renunciando a ser comandante y él dice que no va a hacer eso y que Pinochet dijo entonces que le iba a hacer solo. Entonces él dijo, no, yo no voy a meter en eso. Y en el fondo, claro, esos espacios que ella puede tener para poder, en este caso, defender un poco y separarse, ¿ya? Y separarse de lo que es la figura como extrema, digamos, como esta derecha extrema. Es también lo que le va a servir a ella en algún momento cuando le toque enfrentarse a casa, porque también eso va a ser otra disputa. Entonces, y hoy día cuando tenemos también un espacio, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, un espacio constituyente que cada vez va hundiéndose más, eh, y ahí saco a colación a las encuestas, que en este caso también, esa misma encuesta hoy día están señalando que los puntos van hacia abajo en relación y no digo ahora voy a ocupar la encuesta para valorizar el argumento, sino que digo que son encuestas que ellos mismos hacen. Entonces, cuando ellos mismos se están tirando abajo, es porque ya no se sostiene una situación. Pero eso, bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Tomándonos de eso, es lo que tú también señalabas, pues como no hay una figura del golpe porque no conviene, la institucionalidad no conviene quebrarse porque estuvo a punto de quebrarse en su momento para el 18 de octubre, cuando fue y todo lo que vino del estallido social hacia adelante. Desde ahí nunca más se pudo estabilizar, pero entendamos que esa estabilización no se ha querido hacer, porque es la misma institucionalidad la que continúa defendiéndose para no generar cambios de verdad. Entonces, volviendo al punto de cómo el presidente hoy día se está comportando, en el fondo hoy día el presidente no se defiende solo a él, se está defendiendo a la institucionalidad completa. Eso es lo que él acepta, eso es lo que él también acuerda. Por eso tenemos a Coloma como presidente del Senado, por eso hoy día, por ejemplo, posterior al tema y agregando otro argumento aquí a la situación, hay un senador en ejercicio, que en su momento fue intendente, el senador Galilea, que hoy día incluso aparece que en Perú le están haciendo una denuncia por el tema de casas construidas en espacios que se podían inundar, donde sabemos los problemas que ocurrió dos grandes hace un tiempo atrás y hace muy poco con el tema de las inundaciones, y sabemos los problemas que ocurrieron ahí, y nadie está diciendo nada con respecto a esas cosas. Entonces, tenemos espacios en los cuales el presidente, claro, hoy día está en el extranjero, hoy día está en la ONU, abrazándose hoy día con el presidente de Ucrania, ya reuniéndose quizás mañana o quizás si es que no se reunió con la presidenta de Perú, presidenta, llamémosle porque él dice que es presidenta, pero sabemos todo lo que está pasando en Perú también. Y para un lado, al parecer, es ultra mega democrático llamando a decir que la guerra está mal, que paremos. Pero la guerra es mala para todos, o sea, es mala me refiero para los que siempre han sufrido. Entonces, claro, es fácil apuntar por un lado, pero cuando él dice, no, que las multinacionales tienen el problema. Oye, pero él no se acuerda que hace un tiempo atrás firmó el TPP-11. Entonces, No, pues, entonces cuando tenía a la ministra Vallejo diciendo que iban a mandar una side letter, que en el fondo que eran las side letters, eran como una especie de modificaciones que se le iban a poner al tema del TPP-11 como para que fuera no tan brusco, llamémoslo así. Todas esas cosas que generaban quizás cuestionamiento con las side letters, no, con eso iban a quedar, pero a la raja, ¿no? Y así lo estaban planteando ellos. Con esto se mejoraba la cuestión. Y hay que preguntar a la ministra Vallejo, ¿dónde está la side letter? Entonces, es después de que eso, venía la así, misma ministra Vallejo. eso es tratar de hacer tonta a la gente, porque Exacto. los tratados internacionales, si bien son, ¿cómo se llama?, de alguna forma voluntario, o sea, cada estado ve si se adhiere a tal reglamento. Tú no podís llegar y cambiarlo unilateralmente, y menos si hay 20 o 30 países firmando la weá, po, ¿cachai? Y menos Tienen tú que, siendo Chile. Como sí, que pues si no tampoco estáis de soy. acuerdo con la weá, no firmáis, po. Claro. Claro. Y ¿Cachai? una situación. Pero esta weá no es como en el Congreso, donde tú
mira, vamos a aprobarlo si tú cambias esta ley. Pero incluso cuando estás en el Congreso, tú primero modificáis la weá y después se aprueba, Sí, po, ¿cachai? Entonces, sí, que po. me vengáis con la weá de que, no, lo aprobamos, pero, ojo, no es lo que va una weá Claro, mejor. Mentira, po, sí, po. weón, si ya lo Y después aprobaste. no, no, y después no aparece nada. En el fondo es como, es un humo, es como vaya a comprar algo, o sea, supuestamente, o te venden algo, te pasan la bolsa, abrís la bolsa y no hay nada. Entonces, como en el fondo es cuando la gente, no sé si te acordáis que hubo un tiempo en que los engañaban, que les vendían los celulares o los notebooks y adentro venía un pedazo de madera. Ya como, Claro, en el fondo era como un poco como va a ser esa caricaturización para poder darle un sentido a lo que estamos conversando también y que se entienda más fácil. Pero, y también en eso, o sea, tenía la misma ministra Vallejo diciendo, no, mira, Piñera o Chile tenía 4 acusaciones o 4 informes de violaciones de los derechos humanos de octubre en adelante del 2019. Pero lo que está haciendo el presidente Piñera es espectacular. El loco está demostrando que el loco es bueno para la cuestión. No, pero antes tenía 4 violaciones, o sea, 4 informes de violaciones directamente weón, de derechos el humanos. mismo juez Garzón, Entonces, juez Garzón le tenía preparada la querella, que fue el entonces tú juez decís que trató, que fue el juez que en ese tiempo me parece que todavía no era juez, o si ya era juez cuando trata de condenar a Pinochet. sí, no, el mismo, pero que hoy día también todos están metidos Mm. en el mismo saco. Si en el fondo hoy día hay que darse cuenta que ya la cuestión no da para más, por eso está tan crítica la situación. Teníamos a personas, diputados directamente desde el Partido Republicano, ya diciéndole directamente cuando se cacha que Boric empieza incluso hasta a cantar el himno de los viejos estandartes, así como, oye, si te gusta el himno, porque él podría justificar, no, es que es un himno militar y todo, y no tiene ningún problema que se cante y la cuestión, pero él sabe a quién identifica eso, él lo sabe. Pero Entonces, si hay una podría tú nota donde, decir, antes de que fuera presidente, donde el weón dice de que lo más bonito que él vería en Chile es que ya no existiera la paramilitar, pues weón. Y después lo claro, veía haciendo ese show. entonces tú decís como, ya, digámosle que el loco le gusta la canción, ya digamos que el loco le puede gustar la canción porque la encuentra bonita, se inspira, no sé, que ahora dice que tenemos que tener orgullo de nuestras A Fuerzas Armadas berrearla. y todo eso. Entonces, y aparecen estos diputados republicanos diciendo así como el Kaiser, dice así como, no, las palabras exactas no las tengo hoy día directamente, pero la gente las puede buscar y les aparece. Pero diciendo así como después de que el presidente le canta a los viejos estandartes, se inscribe el Partido Republicano y a su hijo le pondrá gusto, ¿cachai? Entonces como que ya cuando ya te empiezan a agarrar para el huevo, ya ni siquiera con el afán de atacarte directamente de merluzo, como lo han atacado, que incompetente para el cargo y todo lo que le han dicho, que tienen a cagar, que las fundaciones, no, ahora ya te pescan para el huevo. Entonces ya está en una situación y la semana anterior estáis firmando acuerdos, ¿cachai? Entonces, entonces esas cuestiones ya no están, ya no están siendo quizás, ya no tienen gracia, Bueno, llamémoslo así, pues El Kaiser igual lo hace bien en términos de que el weón lo que está buscando con ese Twitter es separar de que este weón, de que la izquierda supuestamente no tiene el derecho a hablar de seguridad, que no tiene el derecho de tener temas con Paco o con Milicos, cuando sabemos eso que en la historia no es así. De hecho, las grandes potencias que hubieron de izquierda eran con gran presencia de milicos, sobre todo la Unión uh-huh. Soviética, Cuba, o sea, weón, véanlo, Corea del Norte, ¿cachai? ¿No? Pueden ver de es altamente militarizado, pero lo que ocurre acá es que el weón se aprovecha del contexto chileno y lo que trata como de hacer es decirle a la gente, este weón es mentiroso, nosotros somos los que venimos con el discurso de la seguridad, así que a nosotros tenéis que votarnos, ¿cachai? Exacto. Es como eso lo que trata de hacer con la gente. Y mucha Claro, gente lo va a entonces, comprar, pues. exactamente, entonces hoy día tenés tú a Boric acusando o sea, diciendo que lo que le está pasando a Ucrania y todo,
lamentablemente por la gente común y corriente como nosotros, que obviamente cuando sufre una guerra, cuando sufre una invasión, sufre. Vuelva a redundarse la palabra. Pero aquí los que tienen la responsabilidad de frente a una guerra son los políticos, son los tomadores de decisiones, son los que tienen la influencia en esos espacios. Entonces, cuando tú tenías a un presidente de Chile hablando de invasión, sabiendo que Latinoamérica ha sido invadida toda su vida, donde tú sabes que la intervención en este mismo país, él mismo diciendo en sus discursos de que la CNI se metió en, perdón, la CIA se metió en Chile y toda la cuestión, y que gracias a eso Chile también se desestabilizó y toda la cuestión, y eso es la historia, no estamos inventando eso. Claro, Eso pues, está en los libros, tú lo puedes buscar, eso está ahí. Pero después te vayas ya al mismo Estados Unidos y decir, no, que la invasión está mal y toda la cuestión. En cualquier lado la invasión debería ser como criticada. Entonces, cuando hoy día tú tenías después atrás hablar de las multinacionales que tienen la culpa, pero eso lo habla ya, porque cuando llega aquí a Chile se lo olvida. Aquí tú no lo pero veis ¿por qué no criticar a critica de nadie, que no tenemos critica. bases militares gringas en Chile? ¿Por qué no critica ese tipo de weá? ¿Por qué no critica de que, por ejemplo, en gran parte de Centroamérica se ocupa el dólar americano y que terminan siendo países bananeros y que están condenados a siempre estar desestabilizados para poder las materias primas a Estados Unidos? ¿Por qué no reclama Exactamente. por la weá que pasa en África? Que está la ¿Por mansa qué no, cagada por ahora qué en no, por África qué con no, el por tema de qué los no reclama el franceses. tema de Palestina? ¿Por qué no reclama el tema de lo ¿Mm? que pasa en Palestina? Y no lo veo criticando a Israel. Tampoco lo vemos criticando lo que pasa y lo que hizo Estados Unidos en Irak, en Libia, cuando empieza a invadir por el tema del petróleo. No lo tenéis con esos discursos como haciendo las comparaciones. Entonces en el fondo hoy día es una situación que, claro, es una orden que finalmente él recibe y como bien servil que es a todo lo que en este sentido sería como la hegemonía que puede mantener Estados Unidos en nuestro país, porque finalmente tenemos que entender que nuestro experimento llamado Chile desde el 73 en adelante ha llevado a que los gobernantes finalmente giren en torno, y esto no es ser comunista, porque aquí cuando te empiezan a tildar, de ultrón, que comunista, que aceleracionista, que quiere que la cagada. Oye, si la cagaron la estamos haciendo nosotros, weón. La cagada cada día la están haciendo ellos, ¿cachai? Hoy día tenía una cantidad de gente, el que trabajo en el municipio, tenía una cantidad de gente que cuando fue el tema de las lluvias, se le aplicó una ficha de emergencia. Y se aplica esta ficha de emergencia siempre cuando queda un incendio, en este caso, claro, fueron las inundaciones, y hay gente que todavía no recibe el bono, por lo, Para ¿cachai? que cachis, pues, weón, va a llegar Entonces, va a llegar el verano, weón, y todavía no recién la weá. es como la gente que en Conce o en esos lugares que se queman las casas, todavía está esperando la casa de emergencia que les prometió Boric y que se la robaron las fundaciones. Entonces, como Sí, es una cuestión que hoy día hoy día ya esta forma está ahí como, claro, para afuera soy chorizo, ¿cachai? Para afuera te voy a parar, para afuera te juntáis con los presidentes, habláis de todas las cuestiones, pero llegáis acá y como se dice en el campo, no sé si en Santiago, pero como que se te aconchan los mías, como se dice por ahí, como que te ah, picáis, pues, weón. como que, como que no, como que para afuera te sale el ladrillo, pero cuando tenéis que ladrar aquí donde tenéis que marcar las cuestiones, no, pues ahí no te sale ni un aullido, ¿cachai? No, pues, Entonces, porque el weón también está viendo sus privilegios, pues si tendamos de que Boris no es un culiado que viene a cambiar nada. El weón salvó la institucionalidad con el acuerdo, porque si no se caía la institucionalidad a cagar. La gente estaba exactamente, llegando al Congreso protestando. Lo desalojaron 2 veces antes del acuerdo que hicieron en noviembre estos weones. ¿Cachai? exactamente, ¿Y por qué lo hacen? Porque era la única forma de mantener, weón, la institucionalidad como la conocemos. ¿Cachai? exactamente. Entonces, ahora, bueno, ustedes eligieron a este weón. Bueno, Háganse y cargo. también es una situación en la cual ya no podemos ver una cosa tan clara, porque ya no sabemos hasta qué nivel, y es lo que vamos a conversar ahora en el segundo bloque, o sea, hasta qué nivel ya las cosas se van vendiendo, las cosas se van como mezclando, perdón, para no ocupar un concepto tan quizás tan
eh, técnico, hasta qué momento ya esperemos que en algún momento quizás como lo está agarrando al huevo con Spacer porque al hijo le iba a poner a gusto, falta que en algún momento aparezca con Cass teniendo un desayunito en la moneda y hablando que llegaste a los acuerdos, ¿sí? Y que falta que en marzo le pongáis, o sea, cuando termine su mandato, lo único que he terminado de acordar es que le pongo la banda presidencial. Entonces, es lo único que está faltando. Porque en el fondo, o que lleguen los marcianos, ya no. Eso ya como como lo otro que podría pasar, lo único que nos está Desde faltando, México, chicos. desde México llegando los marcianos, weón. Claro, entonces, como no sé si la gente, bueno, en general no sé si la gente, pero como los Simpsons, hay un capítulo de los Simpsons donde Homero Simpson se invadió por los políticos y descubre que los políticos son marcianos, así como lo único que falta así como para que esta cuestión sea ya más película. Pues. Entonces, eh, es una situación que ya no hay no es gracioso, salvo para quizás cierta gente que, como decíamos delante, está metida en el gobierno, recibe plata del gobierno, tiene algún amiguito en el gobierno, tiene contratos con el gobierno o ya pensando en futuros contratos con el gobierno. Eh, y son cosas que son lo único que están en ese espacio. O sea, el resto de personas, yo no veo que, y ahí quizás tú podrías complementar, no veo que la gente esté preocupada de cómo lo está haciendo el gobierno o qué es No, lo que espera el gobierno. lo que pasa es que ya yo creo que la gente está totalmente decepcionada. El Boris ya está esperando a que se vaya nomás, porque, y también no va a haber un cambio, porque lo que hablábamos también en otros capítulos de que este es un gobierno minoritario, no tiene el apoyo ni de la ciudadanía, ni tampoco tiene fuerza en el Congreso, necesita llegar a acuerdo, y para llegar a acuerdo el loco tiene que transar. Y si no tranza, no se le aprueba ninguna hueá. Y cuando se la aprueben, van a venir con indicaciones de la derecha. Así que Exactamente. no esperen de que las leyes que salgan de este gobierno le ayuden a la gente mucho. De hecho, el otro día está así como para cerrar un poco el tema y que nos vayamos a la Ujú, pausa. El otro día también, pues, hablando del déficit que había carcelario, los hueones empezaron desde el mismo gobierno, empezaron a decir de que las cárceles debían ser concesionadas, cuando todos sabemos lo que ha traído consigo esas cárceles concesionadas en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuáles son bueno, el latigazo que viene detrás? ¿Por qué? claro. Porque si tú me concesionáis, para explicarle un poco a la gente así rapidito antes que nos vayamos a la pausa, las cárceles concesionadas es que yo tengo el terreno y tengo las lucas para ir y construir esta cárcel. Eso no quiere decir de que yo rompo inmediatamente mi relación con la cárcel porque sigue siendo mía, ¿cachai? Ujú, Nada más que yo la presto para que el Estado meta ahí gente presa. ujú, Generalmente, como se hace en Estados Unidos, que se les paga por interno que ujú, está dentro de la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que comenzaron a hacer muchos de estos dueños de cárceles concesionadas? Empezaron a pasar platita por debajo a los jueces para que condenaran más gente. Y como en Estados Unidos está el problema brígido del racismo, la mayor parte de las personas que son encarceladas son personas negras. De hecho, incluso sí, hay po, cifras que te hablan de que de cada 10 personas negras, 9 al menos alguna vez han tenido que ver con la cárcel, y no porque los locos hayan sido delincuentes. ¿Cachai? ¿Por claro. qué? Porque hay toda Son una pobres. cuestión tanto También de los hay que asumir pacos, que y es todo un sistema no es solo. que... Dale más. No, que sumando un poquito lo que venís diciendo, que aparte de ser como, llamémoslo así, negras, como lo categorizan en Estados Unidos, para que se entienda igual, también se apunta solo a un sector de la población, que a la gente más vulnerable, a la gente que va a ser Exactamente. difícil que alguien la pueda defender, que va a ser muy difícil que algún familiar pueda reclamar, porque también puede ser apuntado, también puede ser perseguido, que en el fondo son son los más débiles también. Entonces entendamos Claro, porque aquí no se está diciendo vamos a hacer una cárcel para que vamos a meter a todos los delincuentes.
delincuentes porque deberían estar presos varios, ¿cachai? Entonces, y no solamente como delincuentes que tú no puedes decir, hay que condenarla, por ejemplo, no sé, violadores, hay que condenar asesinos, quizá es parte de lo que también dice la ley, está tipificada esas cosas que no se deben hacer, pero ¿qué también pasa con los otros delitos que también llevan a la violencia? Porque tú cuando tenías un clima de violencia y esa violencia no es solamente como física, sino que hay una violencia psicológica, hay una violencia en la cual a la gente constantemente la estáis llevando a que pueda estar enojada, y en este caso sería la corrupción, una parte importante también del por qué pasan después todas estas cosas, por qué la gente después opta por caminos que quizás, nos, llamémoslo así, no son los correctos, porque ve salía No, mucho más y lo que más todo el mundo las probable es puede que, por lograr ejemplo, con y otros no. esta, claro, no, y lo más probable es que ahora con esta cuestión de que lo más probable es que haya alguna forma de que suban las penas, ¿cachai? Uh-huh, Porque las penas son muy débiles. En Estados Unidos pasa un tema de que si tú caes por tercera vez, ya no sales más, porque te suman las 3 condenas que tuviste. Entonces, por ejemplo, acá, allá lo que hacen generalmente las personas que son acusadas de un delito, independientes sean culpables o inocentes, prefieren declararse culpables, sobre todo las personas negras. Porque uh-huh. si van al juicio, porque si ellas se declaran culpables, pueden apelar a menos condena. En cambio, si ellos se declaran inocentes y pelean todo el juicio, el juez puede optar por ponerle la pena más alta. Entonces, por eso ocurren muchas injusticias. Y ojo, que no es solamente eso lo que trae la cárcel concesionada. Un poco volviendo al tema, bueno, hay temas por ejemplo, las carteras Louis Vuitton se hacen dentro de cárceles de Estados Unidos, para los que no sabían. Esas carteras Louis Vuitton, que valen tan caras, son hechas con mano de obra de presos. A esos presos se les paga mucho menos, obviamente, que un obrero, pero también ahí la empresa se beneficia, pues, weón, ¿cachai? Porque tampoco es que, les pago poco y ya la gente podría decir, sí, pues, weón, si está preso, ¿qué le va a estar pagando todas las weas? Ya, perfecto. Uh-huh. Entonces, que el resto de ese sueldo se vaya al Estado para que hagamos weas más bacanes. No, pues, weón, no hay Y un tratemos de más. salvar los cabros chicos que están dentro de esas familias destinadas a que quizás mantengan el mismo camino Pero, para adelante. O sea, claro, pero ¿sabéis lo que pasaría en Chile, weón? Pondrían al hermano, al primo de algún weón político ahí y vamos a gastarnos toda esa plata que sobra en sueldos para estos weones que no hacen nada. ¿Cachai? Y ese es el problema. Porque si nosotros tuviéramos una institucionalidad que dijera, ay, weón, los impuestos se notan dónde se van. uh-huh, Porque yo estoy de acuerdo, subamos los impuestos, ya, pues, weón, pero ocupémoslos bien también, pues, culiados. sí, ¿Cómo vamos a estar, weón, así, weón, pagando eh, cargos, weón, de 5 millones, de 4 millones de pesos, weón, cuando los culiados muchas veces no hacen nada, otras veces trabaja la chaqueta, weón, ¿cachai? O otras veces no tienen ni siquiera las aptitudes, sino que se tienen que apoyar en otros cargos que son más chicos, entonces, ¿para qué tenía este weón? Pues si no sabe, exacto, sí. ¿cachai o no? Bueno, son un Pero sinfín de cosas que podríamos estar eternamente quizá enumerando y en el fondo la gente ya muchas de esas ya las identifica. El tema es que tenemos que hacer estas conexiones, tenemos que no dejar de darle como bombo en fiesta porque es la única manera que nos podamos ir convenciendo también de esta situación y que no nos vayamos a confundir nuevamente. Entendamos que ya esta figura de salvación que prometía este gobierno, al parecer no es nada más que una continuidad. Cambio, como tú siempre lo señalas, esto solamente fue un cambio generacional de política. Porque ¿qué diferencia, por ejemplo, tiene Giorgio Jackson con Guido Hidalgo? ninguna, pues weón. O con el Escalona, pues Entonces, weón. o con Camilo Escalona, pero ahí teníais, por ejemplo, haciéndole escenas para Giorgio, era lo máximo. ¿Cachai? Giorgio, perdón, Giorgio, por nosotros no haber sido tan capaces de defenderte. ¿Cachai? Entonces, es prácticamente eso, el presidente diciendo como que casi que Giorgio el mejor hombre que puedan tener para ir a la guerra, así como que, oye, no, sí, ya está en una situación así como que ya no No, saben ya no da qué para más. hacer. Entonces, por eso Ya, digo, pues, ya es una cuestión que ya no tiene más, ahora, eh,
es una cuestión que ya hay que como seguir dándole, como digo, como fiesta, pero algo que ya vamos a seguir viendo cómo esto va a ir en decadencia cada vez más, Nada más. lamentablemente. Así que Ya, pues, gente, eso, ahora vamos a una dejemos la pausa. pausa, pongamos Vamos la a una musiquita pausa ahí, para obviamente. poder escuchar el temita que ponemos siempre de la artista emergente. Espero que les Exactamente. guste. Así que nos vamos a la pausa. A ver. Ajá, sí. Chilena y peruana es mi mezcla, ja, ja, de Lima y de Chincha familia. De ahí donde suena el tambor, la guitarra, el cajón, el bongo. De ahí vengo yo, en mi vena corre música y sabor, mulata buena, pa' bailar festejo y el son. Mixturita de aliñito fresco pa' sanar el corazón. Mucho ritmo, bombos y cajas falsas son. Mírala, cómo se mueve y baila el son. Bongo, 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 bongo. Mírala, cómo se mueve y baila el son. Bailalo aquí, bailalo allá. Mírala, cómo se mueve y baila el son. De aquí para allá, de allá para acá. Mírala, cómo se mueve y baila el son. Camina. Ellas tienen sabrosura. La música es la cultura. Un cantar inteligente, su ritmo gusta a la gente. Tienen sabor a canela, el cantar de mis gemelas. En el barrio en Nueva York, las llaman mamis del Bronx. Bom, bom, A ver. ¿cómo no? Sí, suena. Mira que tengo el corazón de hierro, soy una guerrera orgullosa de mi sangre latina, de mi tierra. Somos semillas que con amor se riegan, las marcas de la piel son fieles huellas de guerra. Y no me vengan con sus cuentos de historia, no creo en sus ídolos, no quiero de esa gloria. No nací para eso, yo no suelo fingir, con tanta sangre aborígena que predomina en mí. Yo sé bien de dónde vengo, con sabiduría de los abuelos, no lo voy a negar. Yo ni he amado las gemelas, Bronx, familia en la escena. Que se borre la tristeza de toditita la gente. Baila y no tengas pena, ya pasará la pandemia. Óyelo bien, ya pasará, ya pasará. Ponte a gozar, ponte a bailar, a convalchar. Oye, ya pasará. Mírala, cómo se mueve y baila el son. Ay, no más. Mírala, cómo se mueve y baila el son. Qué bonito. Mírala, cómo se mueve y baila el son. Mírala, cómo se mueve y baila el son. Óyeme bien. La Cactus Estudios, La Cactus Studios, las mamis del Bronx. las mamis del Bronx. Johnny Amado. 2021. Hola, mi gente, ¿cómo les gustó o no les gustó el temita? ¿Ah? Está bueno. Ahí siempre usted sabe que va a estar en la descripción el nombre del artista de la semana o de los artistas de la semana para que los busquen en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales. Ustedes saben que este programa siempre apoya a las comunidades y también a los artistas emergentes, que son los que ayudan muchas veces a juntar fondos, a congregar gente para alguna causa. Entonces siempre nuestro saludo con ellos y nuestro apoyo porque ellos son bastante solidarios, siempre han apoyado no solamente a organizaciones en las que he estado, sino que a otras también. Así que eso, pues mi gente. Y démosle con el temita que nos convoca ahora en el segundo bloque, que son las normativas que están sacando en el nuevo Consejo Constitucional que se llama, que es este lugar donde se está haciendo la nueva constitución, donde tenemos una mayoría abrumante republicano, donde prácticamente el gobierno no existe, ni existen, los partidos oficialistas no tienen pito que tocar, pero se sumaron a la fiesta obviamente y están recibiendo un buen sueldo. Eh, y uno de las normativas que han sacado ha sido el tema que nos ha convocado un poco y que nos tiene preocupados, que es
el retroceso de las leyes que van en contra del, o sea, que están a favor del aborto. Nosotros tenemos en estos momentos el aborto en 3 causales, lo cual podría quedar absolutamente fuera de la nueva constitución con estos principios que se están discutiendo. Así que me gustaría saber tu opinión, Diego. Claro, o sea, es un espacio en el cual es como la de vuelta de mano. Ya es lo que te dijeron, no, nosotros jamás. ¿Cómo se te ocurre? Nosotros en un proceso constitucional jamás podríamos imponernos para poder cambiar las cuestiones sin antes consultarlo. Eso que hace de la refundación de la izquierda y cómo implementar cosas sin consultar. Ahí tenemos las consecuencias. Ahí tenemos las consecuencias porque hoy día cuando tenemos un discurso que tú puedes estar a favor o en contra de una cuestión, pero cuando te lo empiezas a implementar y la votación es tan así como clara, entonces decir, claro, ¿quién tuvo la oportunidad pasada? Llamemos así la izquierda. Hoy día, ¿para quién en el juego? Para el otro sector. Entonces, cuando tú hoy día tenías una constitución que está haciéndose a la pinta de esa gente, donde tenía incluso atreviéndose este espacio a cambiar las cuestiones que traía la comisión de expertos, que tanto decían que se necesitaba, porque la comisión de expertos no traía estos espacios que ya se están discutiendo. Entonces, como estos espacios se han abierto, porque tenemos un presidente que ha permitido que esos flancos se abran. Que hoy día, por ejemplo, tiene consejeros diciendo así como que no es lo mismo, así como pasando que, como diciendo que están pasando gato por liebre. Que hay un cambio en el lenguaje, y es que las palabritas no son como cualquier palabrita, sino que es importante que hoy día el hecho que como que se estén abriendo perspectivas quizás para limitar ciertos derechos que se habían consagrado en un gobierno feminista, o llámese así, o Sí, así pues se puede bueno, llamar. porque Entonces, era un entonces, autodenominado feminista. exacto, entonces cuando tú tenías eso, y ahora se acuerdan que las palabras son como, disculpen, o sea, no es que nosotros queramos como decir que esto lo que le esté pasando lo estemos celebrando, al contrario. Nosotros lo que estamos tratando de hacer aquí es un análisis para que nos logremos como generar una visión quizá para que podamos después mirar hacia adelante, pero con convicciones, y no solamente con palabras bonitas. Entonces, cuando ellos empiezan a decir, desde Convergencia Social, hay una consejera que señalaba eso, que va a haber retroceso, por ejemplo, en el derecho de las mujeres, y cuando se habla en este juego, ella lo señala así como un lenguaje político y dice que el lenguaje crea realidades, pero aquí no estamos yendo a conceptos. Entonces, cuando hablamos de palabritas, es lo que nosotros señalamos. Una convención constituyente, que lo tenemos, que tenemos convencionales constituyentes, en este caso ahora consejeros constituyentes, es una diferencia con lo que es, por ejemplo, una asamblea constituyente. Entonces, en una asamblea constituyente, la gente sí puede tener el espacio, sí puede tener ese empoderamiento, sí puede ser parte de esa discusión. En una convención, por definición, es un acuerdo entre partes. Incluso el derecho internacional se atreve a señalar que los tratados tienen ciertas comparaciones, incluso conceptuales, con lo que es una convención, por ser acuerdo entre partes que ya tienen algo definido y se someten a esa definición de por sí. Entonces, cuando ya se dice, no se va a discutir el sistema político, eso no se toca. Eso es una convención. Pero la Exacto. gente, ¿le preguntaron si eso querían discutirlo o no? ¿Quién lo acordó? Lo mismo que, por ejemplo, cuando se habla de los parlamentarios, el parlamento, es algo que nosotros como cientistas políticos tenemos que hacernos cargo. Entonces, cuando ellos, claro, para un lado, cuando a ti no te conviene, es fácil, no, los conceptos cambian la realidad y las cuestiones. No hablemos de parlamento en Chile ni parlamentarismo, ni que en el parlamento, ni que los parlamentarios, porque esos son distintos, podríamos dejarlo para otra conversación. Pero un parlamento, en un parlamento es muy distinto a lo que tenemos en un congreso. Hoy día el jefe de gobierno, en el caso del Chile es un presidente, en un parlamento, en un régimen parlamentario, es un primer ministro, pero en el fondo cumple la misma función de ser jefe de gobierno. En un régimen parlamentario, el presidente, si lo está haciendo mal o no tiene la confianza, se va cagando. Sí, pues.
Acá Aquí el está presidente, supeditado porque era un poco, se manda a cagar, es un, y es un mientras poco lo puede que seguir se ha hablado mandándose la cagada siempre, eternamente. es un poco lo que se ha hablado siempre de que igual que eso, igual harina de otro costal, o sea, no es tan harina de otro costal, pero tendríamos que pasar mucho rato hablando de puta, los sistemas presidencialistas, Exacto. eh, de por qué son los que tienen más golpes de Estado, por qué son tan rígidos, por qué tiene que cumplir los 4 años el presidente, no se puede ir antes, cuando lo hace mal, y cuando lo hace Ujú. bien, por qué no se puede mantener, ¿cachai? Eso es una discusión ya que tiene que ver con varias aristas, tanto culturales y todo el tema. Pero sí, po, y Exactamente. volviendo a eso, a lo que tú estabas ahí hablando de lo que significa este escenario en el que estamos, es un escenario que creó el mismo presidente. El presidente no se puede hacer el huevo. Señor presidente, con el dedito del lago. ¿Ah? ¿Usted que le gusta el lago? Pero apúntalo Señor más presidente, directo. señor Oye, presidente. hablando del lago, disculpa que te moleste, o sea, que te interrumpa, perdón. Hablando del lago y que a él le gusta también, pues, recordemos, o sea, para que la gente también lo hagamos el ejercicio de Sí, po, pero buscarlo, porque aquí que está sí en vivo dije, no lo podemos porque mostrar. a usted que le gusta el dedito al lago. Por eso digo, pero Pero, hay una foto de cuando estaba Lagos presidente con George Bush y con Vladimir Putin vestido de guasa en la moneda, para que la sí gente la no se vi en acuerda. redes sociales, muy bueno, Y el día tenía ahí el al mismo multiverso. presidente Boric acusando al Putin, pero lo teníais vestido de guaso en donde tú estás trabajando. Sí, pues weón, Entonces, para que la porque gente esas weas hagamos son, memoria, hagamos memoria de sí, estas pues, cosas. sí, pues, si esa wea es así, pues. Ya, pues, pero el tema acá concreto es que todo este escenario político en sí lo creó Boric. Porque tú no podéis decir que no tenéis responsabilidad en el escenario político, en que haya ganado tan brutalmente el rechazo y que haya, y luego hacer inmediatamente otra elección, que era obvio que iba a salir igual calcada a la primera si la estaba haciendo con las mismas reglas. Entonces, yo por lo menos hubiera dicho, no importa que yo no haga la nueva constitución, pero yo no voy a tirar una nueva cuestión al tiro. No puedo tirar de nuevo otra elección sobre el mismo tema, porque la gente ya está choreada con esta situación, ¿cachai? Sí cambiemos ciertas cosas porque acá la convención la entregaron. La centroizquierda entregó la convención para que la derecha hiciera y deshiciera. Tenía ya la Marino ahí hablando pestes todo el rato, weón. Y el sector el que supuestamente es nuestro sector, estuvo impávido, no ocupó el marketing político, todavía están con el panfleto, todavía ellos creen que marketing político es poner un panfleto en redes sociales, ¿cachai? O una frase en redes sociales, así no es, así no funciona, ¿cachai? Tenéis que crear No, conceptos, todos tenéis lo que ser atacan a mucho más aguja, ellos, y claro. todos lo atacan a Entonces, ellos. entonces tú no podí inmediatamente después de eso hacer otra elección, pues bueno, es obvio que la vaya a perder de la misma manera. Entonces, ¿quién provocó este escenario donde a las mujeres puede que le quiten el derecho a abortar? ¿Ah? ¿Este gobierno feminista? ¿Ah? ¿El patriarcado es un presidente? ¿Ah? Sí, pues No, pues, weón. ¿cómo se te ocurre? Si eso lo hace la derecha, ¿no? No, eso Claro, es pues no, estos totalmente, weones sí, son no, todos santos, weón. sí, Qué no, no. Y todos terrible, weón. no, y nosotros que lo estamos haciendo tan bien, pero tan bien, y La todos pura nos derecha que quieren nos ver, pone zancadilla, todos weón. Nos quieren deja ver, gobernar. todos les quieren hacer zancadilla a Gabrielito, pero Gabrielito es tan bueno, Gabrielito, pero Weón, todos y le hacen zancadillas para que es él no un lo haga hacer. aliade el que les va a quitar el derecho a abortar. ¿Ah? Para que lo tengan en cuenta. ¿Ah? Y no, yo encuentro que ahí es una situación ya que no, bueno, capaz que no que se rechace toda esta cuestión y que nada, pero ya eso sería harina de otro costal, como se dice. Entonces, ya es una cuestión donde, pero como tú decís, como tenía un presidente y llama a votar porque Boric está a favor de que esta constitución se apruebe. A él le conviene de cierta manera que esta constitución se apruebe porque es mantener una institucionalidad y justificar. Incluso le puede hasta a él dar una salvación porque algo que se apruebe que vaya con su firma.
¿cachai? Y que haya podido justificar esto, vuelvo al punto, estos grandes acuerdos, pero grandes acuerdos entre ellos mismos. Exactamente. Exactamente, aquí tenemos un gran problema y no es solamente el tema del aborto, sino que también el tema de Punta Peuco, de que pueden ser liberados violadores de derechos humanos. Y lo peor que también lo hablábamos la semana pasada, es que existe también, no sé si habéis visto un poco el tema de encuestas, cómo han salido últimamente, pero muchos jóvenes están viendo como con buenos ojos el tema de la dictadura, y eso es preocupante. Y eso también, aquí hay responsabilidades bien fuertes. Eh, yo entiendo la derecha siempre, o sea, no toda la derecha, pero sí gran parte de ella, sobre todo la más ligada al Partido Republicano, siempre han visto con buenos ojos a Pinochet. Hay algunos que lo manifiestan, otros que no, por conveniencias electorales, pero siempre han visto con buenos ojos a Pinochet y han hecho un blanqueamiento de la imagen de él, pero a través de redes sociales, y la gente se la compra, po, y sobre todo los cabros chicos, los que son de esta generación, po. No es casualidad de que, por ejemplo, Milei y Kast hayan subido tanto con la gente joven. Ahora Kast está estancado por el tema netamente constituyente, que esa otra wea que también hablamos la otra vez, ¿cachai? Porque hay un sector de los republicanos. No estoy hablando de la gente que vota por Kast, porque no toda la gente que vota por Kast es facha y quiere matar gays con ganas, ¿cachai? Pero sí hay que mucha de esa gente lo que está buscando es seguridad, una pila de cosas que para ellos Kast lo refleja, po, weón, ¿cachai? O por último, a este weón no ha gobernado nunca, estos weones nunca han gobernado, entonces, puta, probemos, pues, ¿cachai? Que es como lo que piensa la gente, y con mucha gente pensó cuando eligió a Boric, po. Entonces, hay un sector que es más ideológico en la derecha para votar y que es muy extremo. Y eso están en contra absolutamente de lo que está haciendo Kast, porque no, pues, si no dijiste de que la constitución no la necesitábamos, nueva constitución, que defendiéramos la que hacía Pinochet nomás. ¿Por qué estáis haciendo otra? No estábamos criticando a toda esa gente, entre la tía Pikachu y el pelado de toda esa gente que se fue a servir del Estado, a tener estos grandes sueldos, para puro servirse el Estado. ¿Ah? ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Ah? Ahí los republicanos. Entonces esos mismos hueones han dicho, oye, Kast es un traidor, Kast está haciendo algo que dijo desde un principio que no era necesario hacer, ¿cachai? Y más encima se quiere unir a las cosas de la ONU. ¿No? ¿Cachai? Que esos hueones son medios conspiranoicos y huevos. Entonces, para cagarse la risa, pero eso es como lo que llegó al tope Kast. Kast no creo que crezca más. Y por eso ahora se ve como un posible gobierno ya de la Matei. Y como que puede haber incluso una primaria, como antes no quería republicanos que decían, no, bueno, nosotros no es necesario que vayamos a primaria, ahora sí lo están pensando un poco, irse a primarias con Chile Vamos, y ahí están, po. Ahí está la relación amor-odio. Exactamente. No, esto ya, como digo, y lo veníamos conversando en el bloque anterior, es una situación que va así y va a ser cada vez más así, porque ya el hecho de que la institucionalidad se está tratando de defender por ellos mismos nuevamente, con el presidente a la cabeza, pero ya el presidente ya no tiene más, ya un balazo que le pegan y le llega directo. Porque, por ejemplo, entendamos que también hay parte de que cada uno está haciendo su juego. Por ejemplo, a la ministra del Interior está tratando de llevar una agenda para ella aumentar su capital político que no ha podido conseguir. Porque sabemos cuáles son las ambiciones de la ministra del Interior también. Sabemos cuáles son también las ambiciones políticas de la ministra vocera de gobierno. Y la ministra vocera de gobierno no se va a atrever ella a perder un capital político por salir a defender, como por ejemplo hacía Francisco Vidal cuando estaba la cagada. Porque Claro. podía estar cayéndose el gobierno a pedazos, podía estar el país ya mostrándole que
con nombre, apellido, así como con lo que pasó ahora, pero tenía a Francisco Vidal defendiendo a todo ritmo al gobierno. Pero tú no tenías a la Sí. Camila Vallejo defendiendo a todo ritmo al presidente, porque ella sabe que eso le puede jugar en contra, no solo a En su ella, futuro político, porque ella igual está no solo a viendo, ella, sino todo al bloque de su partido, porque claro, no, si los entendamos, locos, yo creo que el PC está como en el gobierno porque hay pega, y más temprano que tarde, como decía el compañero presidente, se van a abrir las grandes alamedas y los comunistas van a salir cagando del Frente Amplio. Y yo creo que se va a configurar una nueva concerta, otra vez la concerta, y muchos partidos del Frente Amplio también creo que van a ¿cómo se llama? Eliminarse, weón. Porque, por ejemplo, el Partido Comunes yo creo que no tiene futuro ya ese partido culiado. ¿Cachai? Mismo Revolución Democrática, mantener esos weones es como que, weón, ¿por qué no te unías a la DC nomás, weón, y dejáis de mentir? ¿Cachai? ¿Para oye, qué? ojo para que nosotros digamos que no andamos anticipando cuestiones ni nada, pero dicen, dicen ahí que el próximo presidente RD continúa de la mano de Giorgito, entonces para que después no digan que Giorgito no tiene influencia. Ah, Sí, que pero no, cómo, cómo se es le que ocurre que Giorgito va a tener. es un pobre cabro que viene saliendo de la universidad, pues weón. Tenle paciencia, pues weón. Es como, Salgan, mira, chicos. hay un chiste muy bueno y no me acuerdo cuál humorista tiró en el festival, parece que fue, o no me acuerdo en cuál fue, pero la cosa cuando dice, es como el amigo que tú lo recomendáis por una pega, y tú sabes que Sí, puede weón. fallar, y tú le decís, ya, pero déjalo, weón, si el loco está aprendiendo, weón. Pero el loco es como el eterno aprendiz, po. Es como Sí, que te no, tomas pero tú, es que oye, este weón nunca fue pueblo, pues. Por ejemplo, y me hago cargo de eso, voté por él, hice campaña porque no quería que saliera Cacas, pues, porque yo veía a Cas como un peligro tanto para la democracia en ese contexto, era un peligro para la democracia, y sobre todo para los que somos dirigentes sociales y que tenemos opinión, pues, ¿cachai? y sobre todo Porque, también, y sobre todo viendo cómo se fueron configurando otras imágenes políticas en Latinoamérica, sobre todo, y bueno, en Italia, en parte de Europa, pero lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, eh, básicamente en último tiempo, y lo que hoy día está pasando en Perú, lo que hicieron en Bolivia. Entonces hoy día vemos cómo se fue configurando y quizás Chile lo podría haber tenido antes. Entonces quizás este espacio de no haberlo tenido tan directamente nos permite también generar un punto de comparación hoy día lo que está pasando con Milei en Argentina. Entonces, ujú, es una situación en la cual quizás nosotros el no haber sido electo CAS en ese momento, el Caquitas en ese momento, el Cacas, porque ya no le vamos a hacer publicidad gratis. Es la otra weá que estos jugadores de verdad yo no puedo entender, weón. Sí, de verdad que hoy día ¿cómo funciona el algoritmo en internet? Entre más te publiquen, mejor. Da lo mismo que weá te publiquen. Pero entre más aparezcáis, entonces, ¿y quiénes son los huevones que andan metiendo en la publicación? Que el cassette, que el caga, que el caga, que el caga, que los fallos, que los no sé qué, que los no sé cuántos. Ellos mismos. En vez de ocupar su tiempo, sus redes sociales, para poder hablarle a la gente, bueno, para que la gente les pueda entender, para que se bajen del pony, para que se bajen de todas estas cosas que estos locos viven, no, preocupados de lo que hace el weón de enfrente. ¿Cachai? En vez de preocuparte lo que está pasando a lo que está pasando a la gente. Entonces, yo no puedo entender esa hueá. Y locos que sean vivos, pues. ¿Cachai? sí, Locos que se ganan Fondecir, locos que se ganan becas Chile, locos que supuestamente el Estado está poniendo plata en eso por ser buenos vivos. ¿Cachai? Entonces tú decías así como, y el resto, bueno, que se caguen de hambre, bueno, que traten de inscribirse en algún partido político para que tengan la oportunidad de tener ahí algún espacio, ¿cachai? Porque si no estáis cagados. es que Entonces, eso es lo entonces peor, pues bueno, eso es lo peor. porque también Hay entendamos que que esa quedar para meritocracia afuera. es una cuestión que, claro, también entendamos esa misma meritocracia que no se da. Sería hermoso que por tu esfuerzo te pudieran valorar, o por lo que tú vais a poder entregar, pero tú sabes que eso no es así, ¿cachai? Entonces, menos en Sí, este pues. país, menos en la clase política, menos en esta casta política. Entonces,
hoy día tú tenés como ese espacio y que hoy día, claro, se veía hace por lo menos un par de meses atrás que casi no tenía competencia, pero hoy día, claro, ya por estos mismos errores que ellos mismos se iban a pisar la cola, si esto era cosa de tiempo en ese sentido, hoy día vamos a ver un caso distinto. Entonces se van a enfrentar, ya tiene una rival política que la hicieron aparecer y que también entendamos que la hacen aparecer para mantener esta misma institucionalidad, ¿ya? Porque cuando llegue el momento, si el momento llega y no es Bachelet, y no sé quién más puede ser del otro lado, porque así si a Bachelet la empiezan a hacer aparecer ahora es por algo, ¿ya? No es porque así dijeron, uy, Bachelet, no. Entonces cuando vemos que finalmente quizás esa misma izquierda, no va a ser raro que digan un poco más, apoyemos a Matriz. Entonces como y eso no es algo como muy loco lo que estamos diciendo en este momento. ¿Cachai? Entonces es una situación en la cual, como mismo repitiendo durante toda esta misión, vamos en una decadencia absoluta, vamos a seguir viendo estos shows baratos que una semana te acordáis de la gente que sufrió en su momento por algo horrible que pasó en este país, que claramente nadie quisiera repetir, pero ese discurso para que sea concreto, tenéis que tener esa convicción y ser consecuente, porque ahí se acabó la semana del 11 y se acabó todo eso. Sí. Entonces hoy día tení, porque después de la revolución en Carabineros de la que sí, que cuando dijo que no podían tener tatuajes, podían tener las moras careas y que sean chicos, yo no he visto así como se anuncia la gran revolución en las Fuerzas Armadas y de Orden, en las cuales ahora van a estudiar más, van a ser mucho más preparados, posterior a que Escalafón salgan único, escalafón único. claro, posterior a que salgan van a tener preparación física constante, van a ser gente capacitada para poder resolver cualquier problema. No hay visto nada de eso, ¿cachai? No hay visto No. ningún informe en el cual hoy día te diga qué es lo que se está haciendo con las lucas también. ¿Cuál va a ser el Entonces, rol ¿dónde de se las están yendo Fuerzas esas Armadas en luquitas? tiempos de paz, weón? Donde, por ejemplo, los mismos entre ellos mismos sabemos cómo funciona y esto es conversar con gente que fue raza en ciertas instituciones, como se dice. Nosotros sabemos que el suboficial es el sirviente del oficial, que el oficial come en casinos distintos, que tienen una forma distinta de relacionarse, ¿cachai? Y para qué vamos a decir del que viene más atrás, del raso, ¿cachai? Entonces, en el fondo, que eso se mantenga en esa misma institución y que después venga el presidente diciendo que es un honor tener ese tipo de instituciones. Entonces, como que esas son situaciones porque no ha cambiado absolutamente nada, gente. No ha cambiado en nada de esas cosas. Entonces, hoy día que tengáis carabineros con más autos, que supuestamente más preparados para estas cuestiones, pero no hay que prepararse solamente en lo material. Hay algo mucho más importante que es lo que uno puede ponerle acá. Y esa cuestión, esa cuestión es lo que hoy día tampoco tenemos un convencimiento de que nuestras fuerzas armadas o nuestras futuras fuerzas armadas, nuestras futuras fuerzas de orden de nuestro país van a estar enfocadas verdaderamente en labores y gente más preparada. Claro, porque mientras Cosa de tengáis siempre a los conversar mismos hueones ahí, si mientras mantengáis siempre la familia militar, estáis cagados. Si no así, esto del escalafón único va a seguir existiendo Chile, el país de las colusiones, pues, weón. Por eso yo digo que nosotros no vivimos ni siquiera en una hueá neoliberal, sino que vivimos en una oligarquía, weón. Una oligarquía con sistema neoliberal, pero una oligarquía porque tenéis colusión en todas las weas. Colusión del confort, del pollo, de los supermercados, de las farmacias, y tenéis colusión incluso en las Fuerzas Armadas, weón. Porque hay una familia, son familias que vienen desde hace mucho tiempo ocupando esos puestos de oficiales. Y por eso y ellos no les gustaría que un culiado roto vaya de general, pues, weón, no, wey. ¿Cachai? Entonces, bueno, ahí hay que poner ojo.
Así que eso, pues mi gente, yo creo que hemos desgranado más o menos lo que está ocurriendo esta última semanita. Nosotros habíamos advertido, sí, de que estos últimos 3 años se iba a tratar de esta weá, porque Chile, pues weón, si no pasa otra weá. Pero así que eso, mi gente, un abrazo a todos, despedimos a don Diego, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias, gusto, gente, Diego, por claro. habernos escuchado o visto, muchas gracias a la Radio Nehuen, y cuídense, no sean ñuñuinos llorones, y hasta la próxima semana.